Preparemos nuestros corazones para un verdadero encuentro con Jesús, para amarlo y conocerlo más. Creo y confío, una peregrinación con el Padre Óscar de la Vega. Hola, ¿qué tal, queridos peregrinos? De nuevo con ustedes, para que podamos ir recreando el lugar donde vamos a peregrinar. Y vamos a seguir la vida de Jesús. Recordemos que Tierra Santa es el quinto evangelio, el que tú y yo vamos a construir también visitando cada uno de esos lugares. Y empezamos por un lugar muy especial, en donde aquella muchachita de Nazaret, aquella niña que según algunos de los biblistas la sitúan entre los 13, los 15 años, quizás por máximo, de María, está allí en oración. Es el lugar de Nazaret, en donde ella recibe el anuncio del ángel Gabriel. Es el momento en el cual desciende con la gracia del Espíritu Santo y se va a encarnar allí el Hijo de Dios. El lugar es un altar y encima del altar hay un libro de los evangelios. Es imagen de la palabra del Señor que se ha hecho carne. El ángel del Señor le anunció a María, ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Tendremos la oportunidad también de ir hasta donde José seguramente estaba allí viviendo con María, en donde se la llevó en el momento de los desposorios. Algunos quizás podrán llegar a ir incluso a la Gruta de la Leche, que es un lugar que también es muy especial, particularmente para las mujeres que no han podido tener hijos o que oran por sus hijos o que están en lactancia. Allí en ese lugar también se considera, de acuerdo a la tradición, que María amamantó al niño después de haber ido a Belén, después de haber tenido a Jesucristo el Señor. Y luego vamos a estar en Belén, en el campo de los pastores, donde ellos recibieron el anuncio del ángel que había nacido el Mesías Salvador y que fueron rápidamente hasta el lugar donde se considera que se produjo el nacimiento del Hijo de Dios, el nacimiento en Belén de Judá, allí donde también viviremos la experiencia de tocar con nuestra mano esa pequeña madera, ese pequeño madero, donde según la tradición nace el Hijo de Dios. Será un momento quizás muy breve, después quizás incluso de hacer un poco de fila, pero allí tendremos la oportunidad de estar en el lugar donde se hizo hombre el Hijo de Dios. Y luego la oportunidad también de ir hasta el lugar en donde se ocultaron durante un momento José, Jesús y María, cuando ya Herodes se da cuenta de la noticia y de allí recibe el anuncio del ángel José para poder ir hacia Egipto, para poder huir. Y ese lugar también que se considera que tuvo los restos de los santos inocentes. Muy cerquita allí estuvo San Jerónimo escribiendo o traduciendo la Biblia latina, la Biblia Vulgata, la primera Biblia que se escribió en el tiempo. Ese será un momento muy especial, pero tendremos la oportunidad también de encontrarnos en el lugar donde inició Jesús su predicación, el río Jordán. En el río Jordán se encuentra con Juan el Bautista y allí va a recibir él mismo el bautismo. Se abren los cielos y desciende el Espíritu Santo como en forma de paloma. Allí tú y yo renovaremos los compromisos de nuestro bautismo y también recibiremos esa inmersión para renovarnos en la gracia bautismal, para poder experimentar también ese ser nacidos en el Hijo de Dios y poder reconocernos también como hijos de Dios. Tendremos la oportunidad de permanecer allí en el río Jordán y conocer un poco más posteriormente el mar de Galilea, donde Jesús, caminando por las orillas, encuentra al apóstol Pedro, a su hermano Andrés, a Santiago y a Juan, según algunos autores, o donde Andrés se encontrará con Jesús y le irá a contar a Simón, su hermano. Allí en ese mar de Galilea ocurren muchas de las
de los momentos más importantes de la vida de Jesús, allí en ese lugar también se da lo que se llama la mensa Christi, la mesa de Jesús, porque es donde Jesús retorna resucitado y donde renueva en el callado a Pedro después de sus 3 negaciones, hace las 3 afirmaciones del amor. En el mar de Galilea ocurre también el momento de la pesca milagrosa y tendremos la oportunidad de navegar por las aguas del mar de Galilea, donde Jesús caminó, donde Pedro se le acercó a Jesús, donde vino la tormenta y Jesús dormía, pero donde también al levantarse le dice a sus discípulos: ¿por qué tienen tan poca fe? Y acalla las aguas del mar de Galilea. Allí donde ocurre la pesca milagrosa, donde Pedro, después de escuchar a Jesús que le dice: ve mar adentro y lanza las redes, Pedro le dirá: Señor, lo hemos intentado toda la noche, pero en tu nombre volveré a echar las redes. Y encuentra ese momento de la pesca milagrosa. Alrededor del mar de Galilea podremos tener el lugar de Tabga, donde se da la multiplicación de los panes, o el monte de las bienaventuranzas, donde el Señor nos da esa gran predicación. O tendremos también la oportunidad de estar cerca de Magdala, en donde el Señor también allí se encuentra con las mujeres, en donde se considera también el espacio de la hija de Jairo y en donde se tienen múltiples milagros. O cerca de Cafarnaúm, el lugar de la casa de Pedro, el lugar de la sinagoga de Cafarnaúm, donde curará a aquel hombre enfermo mentalmente, aquel hombre endemoniado. En fin, serán muchos lugares que tendremos la oportunidad de vivir antes de llegar a Jerusalén, donde estaremos también allí viviendo esos momentos especiales de Jesús que les contaré en el siguiente video. Preparemos nuestros corazones para un verdadero encuentro con Jesús, para amarlo y conocerlo más. Creo y confío, una peregrinación con el Padre Óscar de la Vega.